Israel. Camino al Tratado de Paz con Palestina. Actualidad y noticias del mundo. El conflicto israelí-palestino. Es el conflicto social y armado en curso entre israelíes y palestinos que se remonta a principios del siglo XX. El conflicto es de pequeño alcance, y el término se utiliza también en referencia a las primeras fases del mismo, que enfrentó a las poblaciones judías, yisuf, y árabes que vivían en Palestina y posteriormente el mandato británico de Palestina, como parte de la partición del Imperio Otomano. Forma además parte del conflicto árabe-israelí. Las claves de las cuestiones pendientes de este conflicto son: el reconocimiento mutuo, el establecimiento de fronteras seguras, los derechos de agua, el control de Jerusalén, los asentamientos israelíes, la libertad de movimiento palestino y la legalidad en materia de refugiados. La violencia resultante del conflicto ha llevado a diversas posturas internacionales del conflicto, así como la seguridad y otros problemas de derechos humanos, dentro y entre ellos mismos. Muchos intentos se han hecho para negociar una solución de dos estados, que implica la creación de un Estado palestino independiente junto a un Estado judío independiente o junto al Estado de Israel, después del establecimiento de Israel en 1948. En el año 2007, una mayoría de israelíes y palestinos, de acuerdo a una serie de encuestas, prefirieron tener dos estados como medio para resolver el conflicto en vez de cualquier otra solución. Por otra parte, una considerable mayoría de la población judía considera que los palestinos exigen la creación de un Estado independiente como justo, y cree que Israel puede aceptar el establecimiento de tal Estado. La mayoría de los palestinos y los israelíes ven en Cisjordania y la Franja de Gaza como el lugar ideal del hipotético Estado palestino en una solución de dos estados. Sin embargo, hay áreas importantes de desacuerdo sobre la forma de un acuerdo final, y también en cuanto al nivel de credibilidad que cada lado aprecia en el otro en la defensa de los compromisos básicos. Dentro de la sociedad israelí y palestina, el conflicto genera una gran variedad de puntos de vista y opiniones. Esto pone de relieve las profundas divisiones que existen no solo entre israelíes y palestinos, sino también dentro de cada sociedad. Un sello distintivo del conflicto ha sido el nivel de violencia, que fue testigo de casi toda su duración. Los enfrentamientos se han llevado a cabo por los ejércitos regulares, grupos paramilitares, células terroristas y personas, las cuales no se han limitado estrictamente al campo militar. Con un gran número de víctimas mortales en la población civil de ambas partes, hay importantes actores internacionales involucrados en el conflicto. Las dos partes que participan en la negociación directa son el gobierno de Israel, actualmente liderado por Benjamin Netanyahu, y la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, actualmente presidida por Mahmoud Abbas. Las negociaciones oficiales están mediados por un contingente internacional conocido como el Cuarteto sobre Oriente Medio, representada por un enviado especial de los Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea, y el de las Naciones Unidas. La Liga Árabe es otro actor importante, que ha propuesto un plan de paz alternativo. Egipto, miembro fundador de la Liga Árabe, ha sido históricamente un participante clave. Desde 2003, la parte palestina ha sido fracturada por el conflicto entre las dos facciones principales. Al-Fatah, el partido tradicionalmente dominante, y su posterior rival electoral, Hamás. A raíz de la toma del poder de Hamás en la Franja de Gaza en junio de 2007, el territorio controlado por la Autoridad Nacional Palestina, el gobierno interino palestino, se divide entre Al-Fatah en Cisjordania, y Hamás en la Franja de Gaza. La división del gobierno entre las partes ha resultado eficaz en el colapso del gobierno bipartito de la autoridad. Hoy en la actualidad, Benjamin Netanyahu ha declarado que iniciaría el diálogo con los palestinos en una reunión que podría realizarse en Moscú. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha declarado que estaría dispuesto a iniciar conversaciones directas con los palestinos sin condiciones previas, RIA Novosti. Además, ha indicado que analizará la propuesta de Moscú para la realización de esta reunión en la capital rusa. El anuncio se dio después del encuentro que mantuvo Netanyahu con el viceministro de Relaciones Exteriores ruso, Mikhail Bogdanov. Netanyahu ha dado a conocer la posición israelí, que asegura su disponibilidad de reunirse en cualquier momento con el líder palestino Mahmoud Abbas sin condiciones previas, declaró el portavoz del gobierno israelí.
Según los residentes locales, los edificios fueron destruidos por el ejército israelí en verano del 2014. Israel. No tenemos nada que ocultar a la Corte Penal Internacional. Asimismo, el comunicado señala que Israel se encuentra analizando la propuesta del presidente de Rusia, Vladimir Putin, para que dicha reunión se efectúe en Moscú. Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha señalado que hasta el momento no existe un acuerdo para la realización de la reunión entre los líderes de Israel y Palestina en Moscú. Todavía no existe, declaró Peskov. La iniciativa de Moscú intenta reanimar el acercamiento entre israelíes y palestinos. El canciller palestino ha declarado anteriormente que antes del encuentro Israel debería dar varios pasos importantes, como detener los asentamientos y liberar a los presos palestinos con mayor sentencia en cárceles israelíes. Actualidad y noticias del mundo.